caluroso saludo a todos aquellos que nos escuchan aquí en la 106.5 FM en esa tarde desde Santo Domingo de Guzmán. A este programa, Así es el Defensor, que es el programa institucional del Defensor del Pueblo de la República Dominicana. En ese programa vamos a aprender de derechos humanos, derechos fundamentales, la buena administración pública y el Estado social y democrático de derecho. Nos acompaña el doctor Darío Antonio Nin, segundo adjunto del Defensor del Pueblo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Nilo. Buenas tardes. Aquí, pues, como tú lo has dicho, desde este espacio y Así es el Defensor, pues para contribuir con la educación del pueblo dominicano en cuanto a derechos fundamentales, a fin de que se empoderen, ¿verdad?, para reclamar los derechos que constitucionalmente le corresponden. Buenas tardes. Así es, doctor Darío Nin. Y bueno, en el día de hoy vamos a comenzar con nuestro programa, no sin antes conocer el editorial de nuestro programa de esta semana y también vamos a conocer qué hizo el Defensor del Pueblo en esta semana. Comencemos. El Defensor del Pueblo presentó este pasado viernes la Constitución Animada para Niños y Niñas, una estrategia educativa audiovisual que proyecta los derechos y deberes a los estudiantes en procura de construir una nueva ciudadanía. La obra cuenta con 16 capítulos que hablan sobre el Estado, el gobierno, los principios fundamentales, el territorio, los símbolos patrios, derechos y deberes fundamentales, entre otros temas. La finalidad es educar y promover los derechos fundamentales de las personas y la construcción de la ciudadanía responsable. La misma se acompaña de una estrategia pedagógica para los estudiantes, los padres y los maestros, lo que permitirá una adecuada comprensión y manejo correcto de una nueva y creativa herramienta de educación cívica. El lanzamiento del audiovisual se realizó en la sala del Palacio del Cine en Blue Mall y contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Rafael Díaz Filpo, así como los jueces de la misma institución, José Alejandro Ayuso y José Alejandro Vargas, el administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Ignacio Camacho, entre otras importantes personalidades. El perfil sospechoso. En días pasados, la Policía Nacional informó del apresamiento de 36 personas durante un operativo por presentar, entre comillas, un perfil inadecuado en las provincias de Atomayor y San Pedro de Macorís. De acuerdo con informaciones ofrecidas por la institución del orden, las personas con perfil inadecuado son aquellas que andan con capuchas, gafas y se muestran nerviosas y mirando para todos lados. La Policía Nacional informó que esas acciones se vienen realizando permanentemente para enfrentar delitos y mantener la ciudad tranquila y en paz. Afirmó que los agentes policiales tienen la orden de llevar al cuartel a los individuos que anden vestidos con abrigos, capuchas, mascarillas y gafas, hasta que se investigue quién es la persona, de dónde viene, para dónde va y qué hace. Desde el Defensor del Pueblo manifestamos nuestro profundo desacuerdo con viejas malas prácticas que riñen sobre todo con la Constitución de la República, sus principios y sus valores. Al respecto, debemos recordar que uno de los signos distintivos del Estado de Derecho es precisamente la forma en cómo el Estado respeta el derecho fundamental a la libertad y a la integridad de todos los habitantes del país. El artículo 39 de nuestra Carta Magna proclama que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto, nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito. Por otro lado, el Código Procesal Penal, en su artículo 224, dispone que la policía debe proceder al arresto de una persona
cuando una orden judicial así lo ordene. Nos preguntamos entonces en qué momento portar un abrigo, una capucha o gafa puede suplantar el peso jurídico de una orden judicial o se convierte en un delito flagrante. Estas malas prácticas ponen en evidencia la necesidad de apoyar con firmeza los esfuerzos de reforma y profesionalización continua de los cuerpos de orden público, no solo en los aspectos técnicos de prevención del crimen y del delito, sino también en los aspectos constitucionales que a la larga son los que garantizan una efectiva labor de combate y enjuiciamiento de la criminalidad. Sistematizar arrestos aleatorios en base a criterios discrecionales y subjetivos como la apariencia física o la vestimenta es una manifestación clara de discriminación en detrimento de un segmento particular de la población. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, no ha consentido ¿Te has en esa preguntado situación qué hace el y ha defensor del ordenado pueblo? investigar Nuestra institución y contribuye con la documentar esos defensa de la sucesos. buena administración Hacemos un y los llamado derechos a la Policía fundamentales. Nacional ¿Cómo y a lo todos hacemos? los cuerpos Intermediamos del en orden conflictos a que puedan rectificar darse entre y los corregir ciudadanos y las esta instituciones del mala Estado. práctica. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Bien, estamos de regreso a nuestro programa Así es el Defensor, programa institucional del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, en el cual vamos a hablar en la tarde de hoy sobre la figura del Defensor del Pueblo, no Defensoría del Pueblo, del Defensor del Pueblo como órgano constitucional del Estado Dominicano. Para eso tenemos al magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, quien no solamente ha sido juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, sino que anteriormente fue juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Tiene varias maestrías, entre ellas Derecho Constitucional, Derecho de la Regulación Económica, y muy especialmente, y algo muy importante, doctor Nin, una maestría en Derecho Administrativo. Ya luego vamos a conversar sobre qué es realmente el derecho administrativo, porque esto es un programa popular, esto es un programa educativo, esto es un programa para enseñarle a la población sus derechos, sus deberes fundamentales, todo lo que tiene que ver con la buena administración pública y el Estado social y democrático de derecho. Magistrado, ¿qué es el defensor del pueblo y cuándo surge esta figura como la entendemos hoy en día? Bueno, hay coincidencia en que la figura del defensor, de lo que hoy conocemos como el defensor del pueblo, es aquella institución que se denomina Ombudsman. Una institución que es de origen sueco, es decir, surge en Suecia, año 1713, con el rey Carlos III, es realmente quien concibe esta figura. Pero hay que decir, en el 1713,
la idea de esa institución es muy distinta a lo que tenemos hoy en la mayoría de nuestros países. Hay que tener en cuenta que ya todavía para el 1713, inicio del siglo XVIII, todavía estaban, digamos, en Europa las monarquías absolutas y realmente los derechos individuales no existían. En realidad, el ombudsman fue previsto por el rey en esa época para que controlara a sus funcionarios cuando él estuviera fuera del país. La figura como tal se concibe en Suecia ya en la Constitución de 1805, en el artículo 96. Ya a partir de ahí, realmente el ombudsman adquiere la fisonomía que hoy tiene, que como sabemos es una institución que vela por la protección de los derechos de los ciudadanos, esencialmente frente a la administración pública. Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros hemos visto que desde la antigüedad romana había también una serie de figuras, vamos a decir, en la etapa tardía del Imperio Romano, el llamado defensor civitatis, que era una especie de figura defensora del ciudadano desvalido también, del desvalido frente a aquellos funcionarios, sobre todo aquellos funcionarios que se encargaban de la tributación, es decir, de recaudar los impuestos. Recordemos que el Imperio Romano se basaba sobre esa realidad. Entonces nosotros tenemos nuestra Constitución de la República en el artículo del 190 al 192, tenemos esta nomenclatura actual. Defensor del Pueblo como una institución que tiene como misión contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales que están establecidos en nuestra Constitución. ¿Frente a quiénes? Frente a los funcionarios públicos, frente a las instituciones públicas, frente a las empresas servidoras, vamos a decir, de prestadoras de servicios públicos y toda aquella persona que ose en algún momento violentar o amenace con violentar los derechos fundamentales. Y una de las características esenciales del defensor del pueblo para su función es la neutralidad. ¿Qué usted tiene que decir con eso, doctor Nin? Bien, como el entrevistado es el magistrado, sería bueno escuchar la opinión del magistrado porque la mía sería un poco parcial, ¿verdad? Estoy dentro de la institución. Entonces, lo que sí me gustaría es que el magistrado pues nos hable un poquito de esa parte que el doctor Nilo le acaba de exponer. ¿Qué entiende usted, además de eso, por la neutralidad que debe tener el defensor del pueblo a la hora de enfrentarse a conflictos que se dan, por ejemplo, entre particulares y el Estado? Y junto con eso, magistrado, nos gustaría también saber su opinión sobre el defensor del pueblo y su relación con los demás poderes del Estado, porque aparentemente debe ser una posición conflictiva, porque uno dice, bueno, lo va a enfrentar, lo va a vigilar, y entonces pues a nadie le gusta tener cerca a una persona o un órgano que le esté supervisando. ¿Cómo cree usted que debe ser realmente la relación del defensor del pueblo con los demás poderes u órganos del Estado? Bueno, en cuanto a la primera cuestión, la neutralidad, lo que ocurre es que por esencia el defensor del pueblo debe ser una figura sin interés. Es decir, no puede estar defendiendo ningún tipo de interés particular. El defensor del pueblo debe aspirar a que la administración pública funcione adecuadamente. De manera tal que esa neutralidad que pudiera decirse también, o pudiera hablarse de esa objetividad, consiste precisamente en eso. Un defensor público que hace una investigación
a nivel de la administración pública y advierte que hay una irregularidad, debe actuar haciendo uso de las herramientas y los mecanismos que la Constitución y la ley consagran. Pero si en esa investigación no advierte ninguna irregularidad, sencillamente no debe tomar ninguna acción. Y eso es precisamente, entiendo yo, que es donde radica esa neutralidad. Es decir, no es que él va a buscar por todos los medios de satisfacer ese reclamo. Ese reclamo se satisface en la medida en que sea un reclamo que esté sustentado, que esté fundamentado. Entonces yo creo que eso es lo que debe caracterizar al defensor del pueblo, y esa es la objetividad, esa es la neutralidad. Hasta cierto punto un juez es un juez hasta cierto punto, porque el juez también no puede tomar partido. El juez tiene sencillamente que determinar si hay o no una violación a un derecho fundamental. La siguiente pregunta, si me la recuerda, por favor. Sí, es la relación que usted entiende, cómo debe ser la relación entre el defensor del pueblo y los demás órganos del Estado cuando éste tiene que supervisarlo. Sí, tú has dicho algo que me parece que es razonable. O sea, si voy a vigilarte, en principio debería parecer como tu enemigo. Si te vigilo, si te controlo. Pero en la esencia del sistema no debe ser así. En la esencia del sistema, el funcionario público, la administración pública, ¿por qué debe velar? ¿Para qué está? Está para resolver el problema a la gente. Su finalidad esencial debe ser que la administración pública cumpla con su objetivo. ¿Y qué quiere el defensor del pueblo? Eso mismo. O sea, tienen objetivos, digamos, comunes. En principio, entonces, no debería haber más que una relación armoniosa. Y así debe de ser como regla. Así debe ser como regla, porque cuando el defensor del pueblo hace una investigación a nivel de la administración pública y advierte que hay alguna irregularidad, ¿qué es lo que hace? Informarlo, y de esa manera está contribuyendo con la administración pública. La dificultad excepcional que se puede presentar es si no hay una respuesta adecuada de parte del funcionario público. Que pienso yo que no tiene que ser la regla, debería ser situaciones excepcionales, porque si esa fuera la regla, entonces habría que cerrar la administración pública. Entonces, la relación debe ser una relación de colaboración. Debe de ser una relación de colaboración la que debe de primar entre la administración pública y el defensor del pueblo. Obviamente, y es normal que esa relación en determinadas circunstancias se puede, tornar conflictiva. Es normal. Los propios poderes públicos son poderes que deben funcionar de manera armónica. Poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo. Pero en todos los países del mundo y en distintas épocas y en distintos momentos ha habido momentos de conflicto entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Pero son situaciones que deben ser en un sistema democrático, en un Estado constitucional. Y cuando hablo de un Estado constitucional, a lo que me refiero es un Estado donde cada poder del Estado, cada órgano constitucional tiene unas responsabilidades, tiene unas obligaciones y debe de cumplirlas.
Así es, por eso es que siempre hemos dicho, y muy interesante eso que menciona, magistrado, siempre hemos dicho que el defensor del pueblo, más que un opositor dentro del Estado, o más que una especie de quinta columna dentro del Estado, es un auxiliar del buen gobierno. Es decir, es un auxiliar de la buena administración pública. Y no solamente esa administración que se circunscribe al gobierno específicamente, al Poder Ejecutivo, a los ministerios, sino todo el Estado dominicano tiene el deber de dar un servicio a la ciudadanía fundamentado en los derechos humanos, los derechos fundamentales. Y esa característica de neutralidad que menciona el artículo 1 de la ley 19-01, que es la ley que crea al defensor del pueblo, es una ley del año 2001. Esa característica neutralidad no se puede interpretar como neutralizante o neutralizado o neutralizador. El defensor del pueblo, independientemente de su característica neutral, siempre va a postular, siempre va a defender, siempre se va a ir por la defensa de los derechos fundamentales, de los derechos de la gente, de todos los habitantes de la República, no solamente de los ciudadanos. Entonces, magistrado, cuando nosotros decimos que el defensor del pueblo es un órgano constitucional, fue el Tribunal Constitucional que en una sentencia, la famosa sentencia 305, designó o mencionó cuáles son los órganos constitucionales del Estado Dominicano. Y entre ellos mencionó al defensor del pueblo. ¿Cuáles son esos órganos? Y ¿cuál es el criterio que utilizó el Tribunal Constitucional para decir estos son los tribunales constitucionales? Porque a todos nos enseñaron que hay tres poderes del Estado. El poder legislativo, que es el primero, el poder ejecutivo, que ejecuta las leyes del poder legislativo, y el poder judicial. Pero ahora nosotros tenemos órganos constitucionales. Explícale al pueblo, magistrado, qué significa eso de órganos constitucionales y por qué el defensor del pueblo es un órgano constitucional. Muy bien, bueno, la clásica división tripartita de Montesquieu, que es quien desarrolla esa tesis, pero realmente el padre de esa tesis es John Locke, hace referencia a los tres poderes que tú mencionas: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero con el desarrollo y la complejidad de las sociedades modernas, han surgido otros poderes. En el caso, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, se habla de que es un extrapoder, o sea, que está fuera de los tres poderes. Pero el concepto específico de órgano constitucional viene determinado por la fuente normativa que crea al órgano. Por ejemplo, hasta el 2010, el defensor del pueblo no era ni podía ser un órgano constitucional porque se había creado mediante una ley adjetiva. Algunos hablan he visto en los periódicos, cuando hablan de la ley 19-01, hablan de una ley, la ley orgánica del defensor del pueblo. Es incorrecto, en nuestro país no habían leyes orgánicas antes del 2010. Esa categoría de leyes orgánicas se crea con la Constitución del 2010 y tiene una característica distinta a la ley adjetiva, a la ley ordinaria, sobre todo por el tema de la forma en que hay que aprobarla, el tema del quórum para poder aprobarla, y además las materias que ella organiza o regula. Siempre hemos oído desde ese mismo tiempo la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, pero en realidad no es el concepto jurídico de ley orgánica. Cuando hablan de la ley orgánica, cuando se habla de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, se refiere a la ley que organizaba la institución. Pero era una ley que tenía el mismo procedimiento de aprobación que las demás leyes. En este caso, cuando ya
el constituyente de 2010 habla de las leyes orgánicas, hay una distinción, tiene una característica muy distinta a la ley ordinaria por la materia que regula y por la forma en que se aprueba. En definitiva, los órganos constitucionales son aquellos que han sido creados por el constituyente. Un órgano que ha sido creado por el legislador ordinario no es un órgano constitucional. Un órgano que no está consagrado en la Constitución, sino en una ley adjetiva, no es un órgano constitucional. Por eso entonces el defensor del pueblo es un órgano constitucional a partir de la Constitución de 2010. El Banco Central también es un órgano constitucional. Y esto tiene importancia, sobre todo por el nivel de independencia que deriva de esa categoría de órgano constitucional, tanto independencia funcional, económica, etcétera. Administrativa también. Entonces, ese es el criterio del Tribunal Constitucional, la sentencia que tú mencionas, la 305 de 2013. Muy bien. Bueno, a todos nuestros oyentes y a aquellas personas que también nos están viendo a través de las redes sociales, en nuestro programa tenemos básicamente 2 cápsulas. Una de ellas se llama Construyendo Ciudadanía Responsable, que la produce nuestra compañera la licenciada Elisa González, quien es la directora general de la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo. Esa es el área que maneja toda la labor educativa, todo el esfuerzo educativo, formativo, de educación y promoción en derechos humanos y fundamentales. Y también vamos a escuchar una cápsula que se llama En Defensa de Tus Derechos, que lo produce la Secretaría General del Defensor del Pueblo, que es la parte del Defensor del Pueblo encargada de la defensa material, del litigio, de la investigación, de las notificaciones del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, y está a cargo de nuestra compañera Denise Harling, quien es la encargada de atención al ciudadano en nuestra institución. Vamos a escuchar y vamos a ver en breve estas cápsulas: Construyendo Ciudadanía Responsable y En Defensa de sus Derechos. Volvemos en breve. El defensor contigo. El defensor del pueblo tiene sumo interés en que las personas conozcan sus derechos y deberes, los ejerzan y los reclamen sin miedo. Estos derechos están establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en nuestra Constitución de la República Dominicana. Los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y libertades de declaración, a la libertad y la seguridad personal, a la prohibición de la trata de personas, derecho a la integridad personal, derecho a la igualdad y la no discriminación, a la intimidad y al honor personal, a recurrir a las sentencias y al acceso a la justicia, prohibición a la detección arbitraria y a la injerencia de la vida familiar y privada, derecho a la presunción de inocencia, a la libertad de tránsito, al asilo por persecución, derecho a la nacionalidad y al matrimonio, derecho a la propiedad, a la libertad de conciencia y culto, derecho a la libertad de expresión e información, a la libertad de reunión, derecho a la participación en el gobierno, derecho a la seguridad social, al trabajo, al descanso, a un nivel de vida adecuado y a la educación, a la cultura y el derecho a un orden social e internacional. Para más información, entra en nuestra web www.defensordelpueblo.gov.do o búscanos en nuestras redes sociales @defensorrd. Vamos por lo que nos une.
El artículo 5 de nuestra Constitución establece que ésta se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas. Además, la norma suprema instaura que la base del Estado social y democrático de derecho es el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de todos los poderes públicos, siendo función esencial del Estado la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un ámbito de libertad individual y de justicia social que sean compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todas y todos. Pero, ¿qué es la dignidad humana? La dignidad humana es un valor en virtud del cual se reconoce una condición única y excepcional a todos los seres humanos, por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida completamente sin excepción alguna. Es también un derecho fundamental sagrado, innato e inviolable, cuyo respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos que sirve como límite al disfrute de las libertades que deben ejercer con apego al derecho al honor, a la intimidad y la moral de las personas. Recuerda que el defensor del pueblo siempre actúa en defensa de tus derechos con apego al respeto de la dignidad humana de todas y todos los ciudadanos cuyos derechos son vulnerados por las actuaciones inadecuadas u omisiones de los organismos e instituciones de la administración pública, velando en cada momento por el correcto funcionamiento de esta y procurando que cada una de sus actuaciones se ajusten a la moral, a las leyes, convenios, tratados, pactos y principios generales del derecho. Bien, regresamos a nuestro programa. Así es, el defensor, programa institucional del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, y estamos conversando con nuestro gran amigo, tanto institucional como personal también, el magistrado Hermógenes Acosta de los Santos. Fue profesor mío en la Madre y Maestre. O sea que ya vamos, ¿verdad? Vamos por mucho ya. Y así muchos abogados han pasado por sus manos, como profesor también, no solamente como magistrado, como una persona de la judicatura dominicana. Doctor Nin. Gracias, Nilo. Nuevamente, pues, es un privilegio, es un lujo tener una conversación con el magistrado Hermógenes, porque tiene tanto acumulado ahí que es bueno que lo comparta, y cuando lo compartimos, pues nos nutrimos nosotros y se nutre todo ese público que está escuchando. Magistrado, usted hablaba de un órgano constitucional porque es un órgano que está contemplado en la Constitución Dominicana. Y nos decía que antes del 2010 el Defensor del Pueblo no era un órgano constitucional porque fue creado por una ley adjetiva, una ley, ¿verdad?, ordinaria. Precisamente, magistrado, esa ley ordinaria 1901 contempla que si lo que se somete ante el Defensor del Pueblo tiene una sanción en la ley, el defensor debe abstenerse de actuar. Ahora, yo pregunto a usted, asumiendo la Constitución precisamente al Defensor del Pueblo y dándole una amplitud de actuaciones en cuanto a la vigilancia de la buena administración, los derechos humanos, yo le pregunto a usted ahora, ¿considera usted que el defensor debe abstenerse de actuar cuando la sanción o lo que se le somete tiene una sanción en la ley penal o en la ley dominicana? Bueno, esa es una disposición que llama mucho la atención, porque el Defensor del Pueblo está previsto, está llamado a actuar cuando advierta irregularidades, sobre todo en la relación entre el ciudadano y la administración pública, y las empresas también que prestan servicios públicos. Entonces, a mí me parece imposible encontrar una irregularidad en esa relación que de alguna manera no tenga una sanción en la ley.
Yo soy de opinión que ese es un texto que hay que revisarlo. O sea, eso no me parece que es algo que no choca con la esencia de la figura. No hay límites para el defensor del pueblo. El defensor del pueblo sencillamente investiga y denuncia cualquier irregularidad en el orden administrativo. Y repito, todas las irregularidades en el orden administrativo son sancionables. Pienso que el legislador ahí quizá cometió un error. Es un texto sin aplicación en la práctica. Antes y después de la Constitución de 2010, obviamente estoy de acuerdo contigo, y pudiera decir, después de 2010 tiene mucho menos aplicación. Yo creo que ese fue un gazapo que se le fue al legislador, me parece a mí. Así es, bueno, precisamente uno de los temas fundamentales que se van a abordar en un proyecto que en el mediano plazo se va a presentar ante el Congreso Nacional en esa gestión de Pablo Ulloa es precisamente la modificación de la ley 19-01 por ser una ley preconstitucional, por ser una ley también con algunos errores de conceptos, y además de eso tiene que presentarse como una nueva ley de jerarquía orgánica. Claro. Entonces, cuando nosotros le decimos al pueblo qué significa orgánica, no tiene que ver con aquello que comúnmente entendemos como orgánico, sino que es una ley que va destinada a, primero, organizar una institución del Estado y también a regular derechos fundamentales. Y es precisamente por esa situación es que la Constitución exige que esa ley tenga unos niveles de aprobación de unas mayorías calificadas. Claro. Es decir, que no es fácil aprobar una ley orgánica, como sí es un poquito más fácil aprobar una ley ordinaria o una ley de orden público, que tienen unos niveles, unos requisitos de aprobación un poquito más leves, pudiéramos decir. Magistrado, ¿cuáles son las acciones constitucionales, de carácter constitucional, de defensa de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, que el defensor del pueblo tiene en su haber, tiene entre sus facultades para poder cumplir con su misión constitucional? Bueno, la ley 1901 no contempla ninguna prerrogativa en ese aspecto, es decir, el texto de la ley no lo habilita para interponer una determinada acción. Sin embargo, la ley 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y sobre los procedimientos constitucionales, lo habilita para accionar en amparo. Y esto es común en el derecho comparado. Es decir, normalmente el defensor del pueblo o su equivalente, que puede tener otro nombre en otros países, por ejemplo, en Costa Rica se llama la Defensoría de los Habitantes de la República. En Costa Rica y en otros países como Colombia, México y España, se le reconoce al defensor del pueblo esa facultad de accionar ante los tribunales. En España, por ejemplo, puede accionar en amparo y puede accionar también en inconstitucionalidad. Y en Costa Rica puede interponer cualquier acción de las que están previstas en el ordenamiento jurídico. En Colombia puede accionar, puede interponer la acción de tutela, la acción en inconstitucionalidad, etc. Aquí, esta facultad del defensor del pueblo se ha reducido, según la ley 137, a la acción de amparo. De manera que el defensor del pueblo puede accionar en amparo. Debería por lo menos tener, digamos, competencia para poder accionar, digamos, en inconstitucionalidad. Pero hasta el momento, de manera específica, solo se le reconoce
esa facultad, que es la de accionar en amparo. Magistrado, ¿y las acciones de amparo qué son? ¿Qué son las acciones de amparo para que el pueblo nos entienda? Bueno, el amparo es una figura, es un mecanismo que existe en muchos países del mundo. Su origen se sitúa en México, a mediados del siglo XIX, y está previsto para la protección de los derechos fundamentales. Los sistemas jurídicos son complejos, y entonces tú puedes ver que para la protección de los derechos fundamentales existe el amparo, pero la figura del defensor del pueblo está prevista también para la protección de los derechos fundamentales, porque normalmente nosotros vemos, cuando hablamos de la protección de los derechos fundamentales, pensamos en la protección de orden jurisdiccional, que son las que procede cuando se ha violado el derecho. Y claro, ahí entra lo de la acción de amparo. La acción de amparo es una garantía jurisdiccional que está prevista para la protección de derechos fundamentales, pero hay también, garantías institucionales o garantías orgánicas. Y el defensor del pueblo es eso, una garantía orgánica, una garantía institucional. El amparo en la República Dominicana existe desde el año 1977, que es cuando se ratifica la Convención Americana de los Derechos Humanos, y el artículo 25.1 de esa convención establece que los Estados partes tienen la obligación de implementar un mecanismo ágil y sencillo para la protección de los derechos fundamentales. Entonces, a partir de ese momento, esa disposición de la convención pasa a formar parte del ordenamiento jurídico nacional. Pero no había una ley, no había un procedimiento, y desde el año 77 hasta el año 1999 el amparo en la República Dominicana, aunque existía, fue letra muerta, porque no había un procedimiento. La Suprema Corte de Justicia, ustedes lo saben, en el año 99 dictó la resolución donde realmente reconocía que existía el amparo y estableció un procedimiento, y ya luego vino la ley 437 y luego la 137-11, que no es solo de amparo, sino que es una ley sobre los procedimientos constitucionales. De manera tal que por la vía del amparo, el defensor del pueblo es un mecanismo que el defensor del pueblo puede usar o puede implementar para la protección de derechos fundamentales. En este caso ya es cuando el derecho fundamental ha sido violado. No se trata de una queja que da un ciudadano que tiene un problema con la administración pública y que antes de ir a los tribunales el defensor del pueblo puede colaborar en su solución. Ya en este caso la violación se ha concretizado y entonces el defensor del pueblo no tiene otra alternativa que acudir ante el tribunal competente. Bueno, interesantísimo eso. Bueno, todo eso es al margen de las prerrogativas y los procedimientos que la misma ley 19-01 establece que son alternativos a los procedimientos constitucionales. Doctor Nin. Sí, me trasladaba cuando el magistrado hablaba de amparo, precisamente en tiempos como los que acabamos de pasar, donde habían derechos suspendidos. El amparo pues es una super garantía porque se mantiene precisamente vigente para como un salvoconducto, llamó de alguna forma, para que tenga el ciudadano de donde agarrarse. Tiene suspendido otros derechos, pero el amparo siempre está vigente precisamente pero claro que sí, porque fíjate que es muy, muy pertinente lo que tú dices. Fíjate que en la declaratoria de los estados de excepción, evidentemente que la autoridad administrativa actúa con un margen de libertad superior al margen de libertad que tiene en una situación normal. Magistrado, ¿qué es un estado de excepción? Es un estado de anormalidad. Es un estado anormal. Como por ejemplo la pandemia. En el caso de la pandemia,
pero es un estado anormal, una situación anormal que está regulada por la Constitución. O sea, no está fuera de control. El caso de la pandemia, por ejemplo, hay una situación de calamidad pública, hay una situación gravísima en el orden de la salud, y entonces no se puede pretender que el gobierno le pueda hacer frente a una situación anormal siguiendo los procedimientos que están previstos para situaciones normales. Entonces, el constituyente le da la posibilidad al gobierno, al Estado, de que pueda solicitar al Congreso la declaratoria del estado de excepción. Cuando se declara el estado de excepción, entonces de alguna manera la administración pública queda liberada de cumplir con determinados requisitos que se exigen en la normalidad. Puede dictar, por ejemplo, un toque de queda, lo cual implica una limitación a la libertad de tránsito, al derecho al trabajo. Bueno, entonces ese es el estado de excepción, una situación donde el gobierno, el poder, puede hacer cosas que no puede hacer en situaciones, pero tiene sus límites, y por eso mantener, digamos, vigente la posibilidad de que el ciudadano pueda acudir al juez de amparo en un estado de excepción es importante, porque no se trata de que no hay límite. Hay menos límites que en situaciones normales, pero siempre hay límites. Yo le llamo por eso, magistrado, la supergarantía. Claro. Precisamente. Magistrado, hablando del defensor, se habla de la autoridad moral del defensor del pueblo. Magistratura la moral. magistratura moral del defensor del pueblo. ¿Qué se debe entender por esa magistratura moral? A propósito de que hablamos con un magistrado, ¿verdad? Sí, precisamente. Bueno, los magistrados, además, digamos, del aspecto moral, nosotros tenemos un poder, y ese poder es que nosotros dictamos sentencia. Y esa sentencia, de alguna manera, tienen consecuencias para las personas físicas y para las personas morales. Pero el defensor del pueblo no puede hacer eso. El defensor del pueblo esencialmente lo que puede hacer es persuadir. Y entonces, eso se hace desde el ámbito de una estatura moral. Si tú no tienes credibilidad, por ejemplo, en una sociedad determinada, lo que tú digas no significa nada. Sin embargo, cuando la institución tiene, digamos, ese prestigio, esa credibilidad, tiene entonces capacidad de persuadir, capacidad de convencer. Y esa es la magistratura, digamos, moral del defensor del pueblo, una manera de diferenciarlo de lo que es el magistrado per se, porque evidentemente el magistrado tiene un poder, porque, repito, tiene la posibilidad de dictar sentencia, y las sentencias vinculan y obligan, inciden en el patrimonio, inciden en la libertad de las personas. Muy bien, me gusta mucho ese concepto que usted tiene de que el defensor del pueblo es un ente que persuade, es decir, es un ente que concilia, es un ente amigable para todos los habitantes de la República. Esa es la razón por la cual la figura del ombudsman en Cataluña, en Andorra, todas las zonas de España que tienen la lengua catalana, el defensor del pueblo se le llama raonador, que en castellano significa razonador. Una persona que ayuda a todas las partes en conflicto a razonar una solución más allá del simple litigio que termina en una sentencia, en una ejecución de sentencia, en un embargo, etcétera, etcétera, una prisión. Entonces, por eso es que se le llama el raonador en esas zonas. Y sobre todo, de Europa. y sobre todo, por ejemplo, cuando hay cuando los intereses encontrados afectan derechos humanos o colectivos y difusos. Por ejemplo, cuando hay un pleito, un litigio, un encontronazo entre el Ministerio de Educación
y la Asociación Dominicana por ejemplo, de maestros, de profesores. Como en efecto ha pasado. O los médicos, ¿verdad? El gremio médico con la administración. Entonces, ahí está en juego la salud, está en juego la educación, que es un derecho fundamental. Ahí más que nunca, pues tiene el defensor del pueblo como, yo pienso, hasta la obligación de intervenir en situaciones como estas. Bien, es que ciertamente la propia ley le faculta para mediar cuando están en juego ese tipo de derechos, derecho colectivo, derecho difuso. Hay una diferencia entre derecho colectivo y derecho interés difuso. El colectivo normalmente abarca lo que son los intereses de un grupo específico, el de los médicos, el de los niños, etcétera. Pero el difuso ya tiene una amplitud, digamos, que puede afectar o que puede interesar a cualquier persona. Correcto. Así es. Bueno, como se dice a veces también, ya un lenguaje un poquito más coloquial, esos son derechos que son de todos y de nadie al mismo tiempo. Que no sabemos dónde empiezan y dónde terminan. No hay un pedazo para mí. Exactamente, como el medio ambiente, por ejemplo, es el interés difuso por excelencia. Así es. Así es. Bueno, magistrado Tornín, hemos llegado al final de nuestro programa. Así es el defensor, programa institucional del Defensor del Pueblo de la República Dominicana. Recordemos que estamos transmitiendo todos los domingos en horario de 3 a 4 de la tarde. Nos vemos en una próxima ocasión. Que tengamos una feliz semana, una productiva semana y nos vemos